Así que vamos a comenzar con nuestra presentación. Para el día de hoy les tengo un pequeño resumen de resumen y reflexiones sobre el modelo de las tres líneas de defensa entre comillas, porque resulta que ahora ya no se llama de defensa, ahora solamente se llama modelo de las tres líneas. Vamos a dar inicio y saludando, pues muchas gracias a todos por participar. Vamos entonces a iniciar compartiendo pantalla. Muy bien. Listo. Aquí estamos entonces. Muy bien. Ok. Muy buenos días con todos y con todas los asistentes al Bancaforo. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia sobre el modelo de las tres líneas de defensa, que ahora ya no se llama de defensa. Bueno, a ver, un poco para poner en contexto, este es un marco de trabajo. Es un marco de referencia que comenzó hace más de 20 años, de manera no formal, hasta que en el año 2013 el Instituto de Auditores Internos lo formalizó en un documento, que es el que ustedes ven en pantalla, y a partir de ese momento se empezó a convertir en una muy buena referencia para el gobierno corporativo, la gestión de riesgos y la auditoría. Entonces, este es el modelo original, ¿no? El modelo de las tres líneas de defensa. Realmente hace sentido que ahora se le haya quitado el término de defensa, ¿no? Porque cuando tú lo piensas bien, realmente las organizaciones no necesariamente están para defenderse, las organizaciones están para alcanzar los objetivos, ¿no? Y en ese propósito de alcanzar los objetivos interviene indudablemente algunos mecanismos de control y de defensa, pero ese no es el core de una organización. Así que me parece positivo que se le haya denominado ahora el modelo de las tres líneas únicamente. Entonces, este modelo establecía la primera línea de defensa, ¿no? Todos los tomadores de riesgo, los hombres de negocios, de operaciones, de recursos humanos, todos los que toman riesgo o asumen riesgos en las organizaciones, ¿okay? Que tienen que tener sus propias medidas de control interno. La segunda línea de defensa es una línea revisora, ¿no? Ese es el enfoque que tradicionalmente tenía el modelo original, ¿no? Y entonces ahí entra control interno, controles financieros, seguridad de todo tipo, gestión de riesgos, control de calidad, ¿no? Entre otras, cumplimiento. Y una tercera línea de defensa, que es una línea revisora de las otras dos y que reporta directamente al organismo de gobierno o el órgano de gobierno. Esto es lo que se conoce como la junta directiva, el directorio, el consejo de administración, dependiendo de la denominación que sea más usada en cada país. En esta primera versión del modelo de las tres líneas de defensa del año 2013, la segunda línea de defensa reportaba o debía reportar a la alta dirección, que en otras palabras viene a estar representada por la gerencia general o el presidente ejecutivo o el vicepresidente ejecutivo, como quiera llamarse. Muy bien. Adicionalmente, en paralelo, teníamos la auditoría externa y los organismos de control, como por ejemplo los supervisores o los reguladores. En el año 2015, el Comité de Basilea publicó un documento, modelo de las 4 líneas de defensa, en donde básicamente tomaba el modelo de las 3 líneas del Instituto de Auditores Internos y le agregaba una cuarta línea de defensa que estaba conformada por el regulador. ¿Okay? Luego, hace más o menos un año, un poco más de un año, el Instituto de Auditores Internos decidió
sacar un documento de consulta, porque estaba evaluando modificar y actualizar el modelo de las 3 líneas de defensa. ¿Okay? Muy bien. Entonces, es en este año, en el mes de julio, en que se actualiza el modelo de las 3 líneas. Fíjense que es difícil quitarle el término de defensa porque nos hemos acostumbrado a llamarle modelo de 3 líneas de defensa. Entonces, en el mismo documento, ustedes podrán observar aquí que se indica el modelo de las 3 líneas del Instituto de Auditores Internos 2020. ¿No? Y debajo, como subtítulo, aparece una actualización de las 3 líneas de defensa. ¿No? Entonces, como podemos observar, aún en el nuevo documento y aún cuando es el objetivo del Instituto de Auditores Internos quitar el término de defensa, pues lo sigue manteniendo, por lo menos en la referencia, debido a los usos y costumbres del término y para un mejor entendimiento de los usuarios. Bien, este es el nuevo modelo, ¿no? Aparentemente se parece mucho, de hecho mantiene la esencia, ¿no? Pero hay algunas diferencias, ¿no? En el nuevo modelo de las 3 líneas respecto de la versión del año 2013. ¿Okay? Bien, aquí he puesto en esta lámina los paralelos de las gráficas para que se pueda apreciar dónde pueden estar las principales diferencias. Entonces, primero, fíjense que en el gráfico antiguo, en el modelo original, las flechas van hacia arriba. Las flechas van hacia arriba solamente. Mientras que en el modelo actualizado, las flechas van hacia arriba y hacia abajo. ¿Okay? Entonces, ese pequeño detalle realmente sí es un detalle importante en el contenido cuando uno lee la esencia del nuevo modelo, pues la interacción que debe haber entre el órgano de gobierno, la dirección y entre las mismas líneas de defensa y las líneas de reporte se maneja, tiene una dinámica especial. ¿Okay? Y obviamente se ha agrupado a los organismos de control y de auditoría externa como los proveedores de aseguramiento externo. Proveedores de aseguramiento externo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque indudablemente la auditoría externa contribuye con el aseguramiento o con la validación y los organismos reguladores también contribuyen con la validación debido a que hacen inspecciones y pues indudablemente traen un aporte, ¿no? Entonces, en el contexto actual, que es un contexto de mucha incertidumbre, hay que tomar en cuenta que este modelo ha salido en plena pandemia, en el mes de julio, en donde existe un órgano de gobierno que es la Junta Directiva, Consejo de Administración, Directorio, que tiene que delegar. Es fundamental que las organizaciones alcancen eficacia, ¿no? Yo pienso, en lo personal, que se requiere ir un poquito más allá, que se requiere eficiencia, en mi opinión. ¿Okay? Pero por lo menos eficacia, o sea, que las cosas funcionen. Entonces, ¿por qué el modelo de las líneas de defensa, digamos, se ha hecho tan popular? ¿Por qué lo han adoptado muchas organizaciones grandes, pequeñas, medianas, de todos los tamaños? ¿Y por qué es importante el modelo de las 3 líneas? Porque establece, primero, porque busca eficacia, que las organizaciones funcionen, ¿no? En mi opinión, se le puede sacar provecho también y puede traernos eficiencia, que es algo fundamental en la época actual. En la época de la pandemia y a partir de la llegada del virus, las organizaciones necesitan ser más eficientes porque el contexto ha cambiado radicalmente. Bien, y algo muy importante es la claridad de roles que tienen los diferentes componentes de una organización. Imagínense un equipo de fútbol en donde los 11 jugadores no tuvieran claro cuál es su posición dentro del equipo. O sea, imagínense.
ese equipo difícilmente podría alcanzar eficacia. A la hora de atacar, de repente los 11 se irían al ataque. A la hora de defender, probablemente los 11 retrocederían, ¿no? Entonces sería muy complicado. Pero eso no pasa en los equipos de fútbol. ¿Por qué? Porque en los equipos de fútbol hay claridad de roles. ¿Okay? Entonces, si tú eres delantero, tienes claro tus roles. Si tú eres arquero o si tú eres defensa, tienes claro tus roles. Entonces, te hago metáfora porque cuando tú te imaginas, ¿no?, quitarle a esos 11 jugadores de un equipo de fútbol esa claridad de rol que deben de tener, entonces, indudablemente lo que terminaría pasando es que el equipo perdería eficacia. ¿Okay? Y por eso es que el modelo de las 3 líneas de defensa trae a las organizaciones, porque recuerden que las organizaciones son equipos, esa claridad de roles, ¿no? Y además, les trae el deber o el compromiso, pone como compromiso la buena comunicación. O sea, ¿te imaginas tú si no hubiese una buena comunicación entre los 11 jugadores de un equipo de fútbol? ¿No? Entonces los jugadores se chocarían entre ellos. A la hora que tuviesen que marcar un jugador, irían 2 marcadores o 3 marcadores, se estarían confundiendo, dejarían algunas posiciones descubiertas si no hubiese una buena comunicación. ¿Okay? Muy bien. Entonces, la comunicación es fundamental y en nuestras organizaciones necesitamos una buena comunicación. Entonces, todas esas flechas que iban desde abajo hacia arriba en el modelo original, ahora van desde abajo hacia arriba, desde arriba hacia abajo, van laterales también. No sé si lo vieron. Pero fíjense en esta flecha lateral. Esta es la comunicación entre la primera, la segunda y la tercera línea de defensa. Entonces, esa flecha lateral no teníamos aquí, ¿no? Entonces, es cierto que el modelo mantiene su esencia, pero hace algunos puntos de énfasis, ¿no? Y hace algunas modificaciones que son propias de la época también. Una de las grandes críticas que recibió el modelo original es que las unidades de riesgo, por ejemplo, o las unidades de cumplimiento, no reportaban al órgano de gobierno directamente, como sí lo hace auditoría interna. Hay que poner las cosas en contexto. Recordemos que el modelo de las 3 líneas de defensa es un modelo para cualquier tipo de organización, no solamente para la industria regulada. Pero en algunos sectores regulados, como por ejemplo el sector bancario, la unidad de riesgos debe reportar directamente a la junta directiva o al consejo de administración. Bueno, esa posibilidad no estaba contemplada en el modelo original. Entonces, o el oficial de cumplimiento, ¿no? O sea, el oficial de cumplimiento o la unidad de cumplimiento debe reportar al consejo de administración, a la junta directiva. Pero eso no estaba contemplado de esa manera. Pues tengo que decirles que en el nuevo modelo de las 3 líneas, esa posibilidad sí se contempla, ¿no? Entonces, digamos, hay un buen alineamiento con el modelo de las 3 líneas cuando la unidad de riesgo, la unidad de cumplimiento reportan directamente al órgano de gobierno. O sea, textualmente, el informe, que es un informe público, ustedes lo pueden leer, acepta que esa es una posibilidad, en algunos casos conveniente, dado el contexto, dado el tipo de industria y dada la regulación, ¿no? Entonces, por supuesto que yo hubiese preferido que sea un poco más, digamos, explícito, ¿no? Y que no lo hubiese dejado como una posibilidad, sino como parte de la estructura del modelo. Pero bueno, hay que entender que hay procesos de maduración que van gradualmente y en ese sentido hay que pues alegrarnos de que el modelo está teniendo algunos cambios que son positivos y pues que representan mejoras para un adecuado funcionamiento. Muy bien. Entonces, el modelo de las 3 líneas de defensa, fíjense, miren este
esta pantalla de los principios, ¿no? Otra de las diferencias es que la versión original no traía principios. La versión actual, o la nueva versión del año 2020, trae 6 principios, ¿no? 6 principios. Entonces, esos principios son ciertos parámetros rectores, lineamientos rectores, que deben siempre acompañar a cualquier implementación de un modelo de las 3 líneas de defensa. Entonces, el primero tiene que ver con el gobierno, ¿no? ¿Se imaginan ustedes una organización en donde el gobierno o donde las decisiones de la alta jerarquía no se toman adecuadamente? Vamos a hacer una metáfora, ¿no? Imagínense que en el equipo de fútbol del que yo les hablé, ¿no? No hay entrenador, ¿okay? Entonces, sería muy difícil establecer los lineamientos estratégicos que son los más importantes para alcanzar los objetivos, ¿okay? Ahora, imagínense también que hay un entrenador, pero ese entrenador no exige a los jugadores, ¿no? Entonces, porque ustedes saben que es un requisito fundamental de un buen entrenador exigir al jugador o al deportista hasta donde el deportista puede dar, ¿okay? Para el bien del equipo. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es que cuando en una organización no hay un buen gobierno, surgen debilidades para la implementación del modelo de las 3 líneas de defensa, ¿okay? Entonces, vamos con este primer principio. ¿Y para eso qué se necesita? Rendición de cuentas. Cuando el equipo de fútbol o cuando los jugadores están en medio de un partido, esos jugadores le están rindiendo cuentas al entrenador. Si alguno de ellos no hace bien las cosas, el entrenador puede retirarlos del partido, puede cambiarlos, ¿no? Entonces, es fundamental para un buen gobierno rendir cuentas. También es fundamental las acciones que hace, o sea, lo que hace el entrenador, porque no basta que él se dé cuenta que el jugador hay que cambiarlo, sino que, pues, que realmente lo cambie, ¿no? Y finalmente, para que haya un buen gobierno, el Instituto de Auditores considera que tiene que haber un buen grado de aseguramiento y asesoramiento, ¿no? La palabra asesoramiento nace porque el Instituto de Auditores considera que los auditores deben de tener un rol también de asesoría. Muy bien. Entonces, el segundo principio tiene que ver con los roles del órgano de gobierno, ¿no? Entonces, los roles, ¿qué es lo que le corresponde a un órgano de gobierno? Pues un órgano de gobierno debe buscar la eficacia de las estructuras y de los procesos, porque los procesos y las estructuras están ahí para que funcionen, ¿okay? Luego, el órgano de gobierno, consejo, junta directiva o lo que corresponda, debe alinear los objetivos de la organización con las partes interesadas, porque cada organización tiene ciertos grupos de interés, ¿no? Y le corresponde al órgano de gobierno alinear estos objetivos con las expectativas de las partes interesadas, tanto internas como externas. Delegar a la dirección, pero no solamente delegar, sino que hay que proveerle recursos, ¿okay? Y finalmente, propiciar la independencia de la auditoría interna. ¿Okay? Entonces, obviamente este modelo nace en el Instituto de Auditores Internos y la valoración de la independencia del auditor interno es fundamental. Muy bien. También el tercer principio es la primera y la segunda línea de defensa, ¿okay? Este es un principio importantísimo, en mi opinión. Estas dos líneas, ¿no?, de defensa o líneas simplemente, lo que tienen es que están bajo una dirección, es decir, bajo una gerencia general. Y lo que se establece explícitamente en
el informe del Instituto de Auditores Internos es que la responsabilidad en la gestión de riesgos es de la primera línea. ¿Sí? La primera línea está conformada por los tomadores de riesgo. ¿Sí? Áreas comerciales y no comerciales, y áreas de soporte también a negocios, como por ejemplo tecnología o recursos humanos, operaciones. Entonces, son tomadores de riesgo. Muy bien. Si son tomadores de riesgo, son los dueños de los riesgos. Y si son los dueños de los riesgos, son ellos los que tienen el deber de gestionar los riesgos. Esa es un rol y responsabilidad fundamental de la primera línea de defensa, gestionar los riesgos. ¿Quién está a cargo de la gestión de riesgos? La primera línea, no es la segunda línea. Ahora, lamentablemente, en algunas organizaciones, las unidades de riesgo se llaman unidades de gestión de riesgos. Y eso no es un detalle menor, porque eso puede generar la percepción, de hecho en algunos casos, o en muchos casos pasa, la percepción de que es la unidad de gestión de riesgos la que tiene que hacer la gestión de riesgos. Cuando realmente el principal rol y responsabilidad de la unidad de gestión de riesgos no es gestionar los riesgos, sino es asistir, apoyar y asesorar al dueño del riesgo, que es la primera línea, para una mayor efectividad. Ese es el objetivo. O sea, la segunda línea es el área asesora. ¿Okay? Porque no está en el día a día de los procesos. Pero sí, como área asesora, tiene mucho conocimiento, tiene metodologías, recauda todos los indicadores, puede sacar algunas inferencias a partir del análisis de la data, ¿no? Puede darle propuestas a la primera línea, puede darle retroalimentación, puede atender las consultas. Ese es el objetivo o ese es el principal rol de la segunda línea. Asesorar en la gestión de riesgos. De hecho, en mi opinión, y esto es un poco revolucionario, la unidad de riesgos debería llamarse unidad de asesoría en gestión de riesgos. Así debería llamarse, ¿no? Porque si existe en las organizaciones asesoría legal, ¿okay? ¿Por qué no puede existir asesoría en gestión de riesgos? Ese pequeño detallito del nombre, en mi opinión, resultaría en un gran impacto en el empoderamiento que tendría la primera línea y en su rol respecto a la gestión de riesgos, ¿no? Porque todavía hay personas en algunas organizaciones que piensan que ellos son los dueños de los procesos, pero no son los que tienen que gestionar los riesgos, que para eso existe una unidad de riesgos, una unidad de gestión de riesgos. ¿Okay? Entonces, por eso este principio, el tercero, me parece tremendamente importante dentro de las novedades que nos trae el modelo de las tres líneas. Muy bien. El cuarto principio nos habla de los roles de la tercera línea de defensa. ¿Okay? Entonces, los roles son aseguramiento de asesoramiento independiente. La independencia es fundamental. Tiene que haber independencia, tiene que haber procesos, mucha disciplina, tiene que buscar la mejora continua. O sea, el principal rol de auditoría no es identificar hallazgos, eso no es el principal objetivo. El objetivo es la mejora continua de la organización, ¿okay? Con hallazgos o sin hallazgos. Y por otro lado, tenemos el aseguramiento de proveedores internos y externos. Entonces, el modelo nos recuerda la importancia del aseguramiento, o sea, validación, para que se entienda mejor, ¿no? La validación de los compromisos y deberes por parte de los proveedores internos, clientes internos, proveedores internos, todos los que están dentro de la organización, y también los proveedores externos. Porque como ustedes saben, las organizaciones hemos tercerizado parte de nuestros procesos. ¿Okay? Hemos tercerizado la operatividad de nuestros procesos.
Pero no hemos tercerizado la responsabilidad. La responsabilidad no se terceriza. Entonces, es sumamente importante que auditoría interna haga validaciones a lo interno, proveedores internos, los que proveen, digamos, un aporte interno, y también a los externos, ¿no? Para eso hay que adecuar los contratos con los proveedores externos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si el proveedor externo falla, ¿quién es el responsable? Nosotros. La organización es la responsable. ¿Okay? Muy bien. El quinto principio es la independencia de las tres líneas de defensa. O sea, fíjate que hace mucho énfasis con la independencia. Lo hemos visto en varias de las láminas. Y eso implica objetividad, autoridad y credibilidad, ¿no? Objetividad, pues eso realmente es una condición sine qua non de una auditoría. La autoridad, el auditor tiene que tener poder, ¿no? Normalmente es así para que la auditoría pueda funcionar, ¿no? No se le puede negar información a un auditor, por ejemplo. Por otro lado, el auditor tiene que tener credibilidad. Y recordemos que la credibilidad se gana. Entonces, toca a los auditores ganarse la credibilidad y ganarse el respeto de toda la organización, de todos los grupos de interés, por sus aportes, por sus hechos, ¿okay? Y no por el poder que le da la autoridad. Muy bien. Entonces, sexto principio, la creación de valor, ¿no? Entonces, y aquí una reflexión. O sea, la creación de valor en una organización no solamente es lo que esperan los accionistas. O sea, lo que esperan los accionistas, por supuesto que es un valor para la organización. Y por supuesto que las organizaciones tienen que buscar ese valor. Pero no nos olvidemos que los accionistas no son los únicos grupos de interés. Que también existen otros grupos de interés que tienen expectativas. Y eso también es parte del valor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para ello es fundamental alinear los objetivos de la organización con las expectativas que tienen las partes interesadas y que haya una buena comunicación, una cooperación, ¿okay? Es decir, apoyo, ayuda y una colaboración, ¿no? En la cooperación se trabaja en conjunto, en la colaboración se le da un aporte para que otro grupo de interés reciba lo que le resulta beneficioso. Muy bien. Entonces, aquí hago una reflexión, ¿no? Y esto yo lo he puesto en un formato de triángulo. Ese triángulo que ustedes ven ahí no está en el nuevo modelo de las tres líneas. Este es, digamos, una reflexión propia. Y se me ocurre la figura de un triángulo. Entonces, en esta figura de un triángulo, tú tienes primera, segunda, tercera línea de defensa, ¿no? Los tamaños no tienen que ver con los poderes que tiene cada línea dentro de la organización. Estos tamaños tienen que ver con el rol revisor que tiene, ¿no? La segunda tiene un rol revisor de la primera, la tercera de la primera y la segunda. ¿Okay? Y tenemos la dirección para la primera, segunda línea de defensa, la tercera va directo al órgano de gobierno, y aquí hay tres elementos importantes, ¿no? Tres elementos importantes. Primero, la rendición de cuentas. O sea, todos rinden cuentas desde abajo hacia arriba. Segundo, el órgano de gobierno delega. Para eso existen funciones delegadas en el gerente general, existen funciones delegadas en los comités, por ejemplo, y algo fundamental es el alineamiento, y ese alineamiento implica muy buena comunicación entre la primera, segunda y la tercera línea de defensa. ¿Por qué? Porque este modelo es muy bueno para la eficacia de las estructuras y los procesos, pero se puede arruinar si no hay una buena comunicación. Imagínense que la unidad de riesgo operacional, ¿no? Digamos, le hace una observación, por ejemplo, al área de operaciones.
¿no? Una observación desde la perspectiva digamos, especializada de la unidad de riesgos, ¿no? Que puede entenderse como una sugerencia, una posibilidad de mejora, y la unidad de operaciones lo implementa. Y después viene la tercera línea de defensa, los auditores, y le dicen, ¿por qué lo has hecho de esa manera? ¿No? Esa no me parece una forma conveniente de hacer el mapeo de tus riesgos, porque va en contra de esto o de lo otro, ¿no? Entonces, cuando ustedes lo piensan bien, el impacto que eso tiene en la primera línea es muy negativo, porque resulta frustrante y hace que se le pierda la fe a este modelo y por lo tanto el compromiso. O sea, la primera línea va a decir, mira, es que no se ponen de acuerdo, porque la segunda línea, la unidad de riesgos me dice una cosa y los auditores me dicen otra cosa. Entonces yo no sé a quién le tengo que hacer caso, ¿no? Y se puede arruinar mucho el modelo de las tres líneas si no hay una buena comunicación, y por eso hablo del alineamiento, ¿no? Entonces, el mundo ha cambiado. O sea, digamos, hace 30 años los auditores no hablaban mucho, no hablaban dentro de la organización, eran casi que una caja hermética, las auditorías incluso eran sorpresivas, ¿no? Eso ya ha cambiado. Estamos ahora en un mundo en donde los auditores tienen acceso a todas las reuniones. No voy a decir que esto pasa en todas las organizaciones, pero en organizaciones que tienen buenas prácticas, el auditor tiene acceso con voz sin voto, a todas las reuniones. A todas las reuniones. Entonces, vivimos en un mundo diferente, pero el auditor también, es algo propiciado por el Instituto de Auditores Internos, tiene un rol asesor, ¿no? Un rol en donde a través de preguntas, a través de evidencias, de experiencias, puede ayudar, no decir a las áreas lo que tienen que hacer, porque eso sería, pues, tener un rol en la gestión, pero sí abrirle luces, ¿no? Darle opciones para que sean los dueños del proceso, los dueños de riesgo, los que tomen las decisiones. Bien. Entonces, algunos roles importantes. Primero, el órgano de gobierno. El órgano de gobierno tiene que implementar una buena rendición de cuentas, ¿no? Conocer los intereses de las partes interesadas, valga la redundancia, o sea, las expectativas de las partes interesadas. Nutrir de una cultura ética, dar el ejemplo, ¿no? Entonces yo les ponía el ejemplo de un equipo de fútbol, en donde la disciplina es fundamental. Entonces, ¿cómo crees tú que el entrenador de fútbol le va a exigir a los jugadores de fútbol que lleguen puntual a los entrenamientos si él no llega puntual? No les puede exigir, ¿no? O lo podrá hacer, pero le va a jugar en contra porque va a perder credibilidad. ¿Por qué? Porque lo importante es el ejemplo, ¿no? Entonces, es más, muchas veces ni siquiera se necesita decir. Generalmente hay que hacerlo explícito, eso es bueno, pero muchas veces con el ejemplo se da un mensaje importante, a veces resulta hasta suficiente. Bien, el otro es mucho compromiso del órgano de gobierno con este modelo de las tres líneas. O sea, esto no es simplemente una buena intención, ¿no? O sea, no. O sea, este es un modelo, es una forma de organización interna, es un esquema de organización para alcanzar la eficacia de la organización. ¿Okay? Y obviamente ese compromiso tiene que estar acompañado de dotar recursos, ¿no? Porque si hay un buen compromiso, vamos a hacer esto, el modelo de la línea de defensa, pero no hay recursos, no hay capacitación, o no, pues, no se le dan algunas herramientas, entonces, pues obviamente todo se cae. ¿Okay? Bien, el segundo rol clave es el de la dirección. La dirección tiene que orientar sus acciones hacia los objetivos
tiene que informar y tiene que apoyar al modelo proveyendo recursos también por la capacidad que tiene de tomar decisiones. ¿Okay? También el apoyo a la segunda línea de defensa. La segunda línea de defensa es una línea que tiene que tener conocimientos especializados. Necesita mucho apoyo porque todos los días aparecen nuevos conocimientos sobre gestión de riesgos, todos los días aparecen nuevas normativas, todos los días aparecen ciberatacantes inventándose, digamos, formas de vulnerar a las organizaciones. Entonces, obviamente, el conocimiento es importante, las herramientas son importantes, el apoyo moral también es importante, ¿no? Y la unidad de riesgos es un área que tiene un rol vigilante, ¿no? Es como el del hermano mayor, es como el hermano mayor, que, digamos, el hermano mayor no va a ser responsable por lo que haga el hermano menor, pero le va a importar mucho y le va a dar recomendaciones, ¿no? Pero el hermano mayor va a estar alineado a los objetivos, como ocurre con el hermano menor. Muy bien. Entonces, informar, presentar los indicadores, validar los indicadores. Auditoría. Pues auditoría fundamental, la independencia. La independencia y ser los ojos y oídos del órgano de gobierno. Los ojos y oídos del órgano de gobierno. ¿Okay? Eso implica hacer una labor de rendición de cuentas que sea efectiva. Muy bien, el aseguramiento externo, ¿no? O sea, el aseguramiento externo viene dado, por ejemplo, por el regulador, por auditores externos, ¿no? Y eso tiene que ver con algunos requerimientos que se deben de cumplir, que son regulatorios o legales, y también con algunas políticas internas. ¿Okay? Muy bien, relaciones entre los roles principales. Bueno, el órgano de gobierno tiene que establecer los lineamientos estratégicos, ¿okay? Definir misión, visión, valores, propósito, ¿okay? Aceptar el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir, asignar responsabilidades, ¿no? Para eso existen los comités, hay que buscar los objetivos y obviamente proveer recursos y analizar los informes. ¿Okay? Después, entre el órgano de gobierno y la dirección, ¿no? Fíjense que el nuevo modelo establece que pueden haber miembros de la dirección que sean parte del órgano de gobierno, ¿no? Obviamente no tiene que ser minoría, ¿no? Obviamente, yo pienso que no es lo mejor. Yo no recomendaría esa opción, pero tengo que decirles que el nuevo modelo contempla esa posibilidad, ¿no? Minoritariamente. O sea, que haya una intersección entre la dirección y el órgano de gobierno. O sea, que hayan personas, por ejemplo, que el gerente general sea parte de la junta directiva. ¿Okay? Yo no lo recomiendo, porque la rendición de cuentas no resulta tan buena. ¿Okay? Me gusta más una rendición de cuentas cuando hay independencia de la administración y el órgano de gobierno. Entre el órgano de gobierno y la dirección. Bueno, aquí tenemos que decir que, podrán ver en este triángulo de la derecha que tienen en la pantalla, que en la segunda línea de defensa, la unidad de riesgos, ¿no? Y la unidad de cumplimiento, ¿no? El CRO o el COO, reportan, cabe la posibilidad que reporten a el órgano de gobierno. Eso es algo que yo sí recomiendo. Eso es algo que yo recomiendo porque pienso que la independencia no solamente debe ser de auditoría interna, también debe ser de la unidad de riesgos y de la unidad de cumplimiento, en mi humilde opinión. Y, por cierto, regulatoriamente se ha establecido así en muchos países a raíz de que el Comité Basilea lo propuso dentro de sus recomendaciones o lineamientos. Muy bien. Entre la dirección, ¿no? La gerencia general y la auditoría interna. Tiene que haber independencia, ¿no? Independencia, nos dice el informe, no debe confundirse con aislamiento. O sea, no es lo mismo, ¿no?
O sea, no es que tenemos que encerrar al área de auditoría interna, al contrario, hay que integrar al área de auditoría interna. Hay que hacerlo partícipe de las reuniones, de los objetivos, de los planes, ¿no? Hay que buscar alguna retroalimentación. Por supuesto que los que deciden son los dueños del negocio, los dueños del proceso. Por supuesto que ellos son los que deciden, ¿no? Pero esa labor de independencia no debe interferir la buena comunicación y el conocimiento que tiene que tener el auditor interno de la organización. Bien. Entre la dirección y la auditoría interna, o sea, la gerencia general y el auditor. Miren, fíjense que estas líneas que están punteadas, estas no están en el modelo, pero las he puesto yo. O sea, la tercera línea de defensa se comunica con la dirección. Si no tiene una buena comunicación con la gerencia general, la unidad de auditoría va a estar un poco lejos de la actividad actual de la organización, ¿no? Va a desconocer algunas cosas y eso no es conveniente, ¿okay? Y luego, una muy buena comunicación entre las tres líneas de defensa, ¿okay? O líneas. Bueno, entre el órgano de gobierno y la auditoría interna. El órgano de gobierno es el que nombra al auditor, eventualmente es el que lo remueve, recibe los informes, estudia los informes de auditoría interna. Lo puede hacer indudablemente a través de una función delegada que es el comité de auditoría, que representa al consejo o a la junta directiva, ¿okay? Y algo muy importante es que le permita un libre acceso a la unidad de auditoría interna, que ellos puedan participar en las diferentes reuniones de la organización. Incluso se sugiere que pueden haber reuniones en donde no participe la administración y el gobierno. ¿Okay? Muy bien. Entre todos los roles, pues estas cosas. Primero, la coordinación, ¿no? Como en el equipo de fútbol, no van al ataque los 11 jugadores, ni van a defender los 11 jugadores. O sea, hay una coordinación. Algunos van, otros se quedan, y otros tienen funciones, digamos, contingentes. La colaboración, ¿no? La colaboración, la ayuda es fundamental. Las organizaciones o las unidades son como pequeñas organizaciones dentro de un gran conglomerado que tienen además como objetivo ayudar a las demás, ¿no? Sobre todo la segunda línea de defensa. Y la buena comunicación, ¿no? Porque como ya hemos dicho, una mala comunicación arruina las buenas ideas y los buenos procesos. Muy bien. Entonces, en la aplicación del modelo, primero les diría que el modelo va a tener la ventaja que puede aumentar la efectividad, debería aumentar la efectividad de la organización. También cambia un poco las estructuras, indudablemente, porque se crean comités, hay delegación de funciones, hay claridad de roles, eso es una de las ventajas importantes de este modelo. Se fortalece la supervisión y el aseguramiento a través de la tercera línea de defensa y también los proveedores externos de aseguramiento, y se facilita una buena coordinación y un alineamiento entre las unidades o las tres líneas y los objetivos de la organización. Entonces, en mi opinión, y esta lámina es completamente personal, el modelo de las tres líneas aumenta la probabilidad de alcanzar los objetivos. Y eso hace que yo lo recomiende. O sea, yo recomiendo que las organizaciones implementen, pero que lo hagan formalmente. ¿Okay? Segundo, mejora la eficiencia, ¿no? El informe del Instituto de Auditores te habla de la eficacia, pero para mí es la eficiencia, porque quita duplicidad de funciones. Cuando hay una mejor coordinación se puede conseguir, digamos, el mismo objetivo con menos recursos. Eso es eficiencia. Y tercero, es una buena práctica de gobierno corporativo, porque cuando una organización adopta el modelo de las tres líneas, se gana la confianza de varios grupos de interés. ¿Okay? Entonces, recomendaciones. Primero, evangelizar. O sea, evangelizar es explicar a lo interno, a
todos los niveles, comenzando por el órgano de gobierno, qué es el modelo de las 3 líneas, cómo funciona, cuáles son las ventajas que tiene, qué impacto va a tener en la organización, ¿okay? Desde el punto de vista del conocimiento y desde el punto de vista de la sensibilización. El conocimiento es que ellos sepan qué es y la sensibilización por qué es importante, ¿okay? Para la dirección, que la dirección apoye, ese apoyo es moral y económico. No basta con uno de los dos, se requieren los dos, ¿okay? El moral y el económico, porque uno sin el otro, pues, no es suficiente. También la evangelización para las 3 líneas de defensa, ¿no? Lo mismo, el conocimiento, la sensibilización. O sea, ¿por qué? Porque hay que llevar esto a toda la organización. Este es un asunto de toda la organización, ¿ok? Segundo, un alineamiento de las 3 líneas con los objetivos, ¿no? Una aclaración de roles y responsabilidades. Sobre todo lo que les decía. El responsable de la gestión de riesgos es el dueño del proceso. No es la unidad de riesgos, es el dueño del proceso, ¿okay? Y en el informe del nuevo modelo de las 3 líneas dice clara y textualmente, el responsable de la gestión de riesgos es la primera línea de defensa, ¿okay? Entonces, también aumentar el compromiso y obviamente planes de culturización con mensajes que deberían ser permanentes, ¿okay? Tercero, una supervisión externa, independencia que permita darles o proveerles oportunidades de mejora, ¿no? Y una opinión externa, porque ¿quién valida si está funcionando bien el modelo de las 3 líneas? Ahí es mejor que se haga a través de entidades externas, ¿okay? Muy bien, pues muchísimas gracias. Eso ha sido todo por esta presentación. He quedado muy complacido de haberles mostrado el nuevo modelo de las 3 líneas.